Nos va a hablar de seguridad en móviles. Todos los que habéis trabajado con Trazon sabéis que es un horror y bueno, creo que nos va a contar 4 cositas bastante interesantes. Vale, muchas gracias. Alejandro. Buenas tardes y muchas gracias por estar ahora mismo aquí, que sé que siendo sábado y ya casi las 4 después de comer es buena hora para echarnos la siesta, pero yo creo que la charla va a ser suficientemente amena para que dejéis la siesta para la siguiente charla. A ver. ¿Se está moviendo? Ah, vale, vale, vale. Vamos a esperar. Yo creo que ya está ajustado. Pues como me presentaban, soy matemático, pero no os preocupéis que no voy a hacer como Raúl, no va a haber aquí ningún tipo de conceptos de cifrado, o sea, no os preocupéis por ello. Actualmente trabajo en Aprus Laboratories como evaluador de seguridad y aunque bueno, muchos conozcáis Aprus como una empresa dedicada a temas de ITVs o como entidad certificadora, lo cierto es que nosotros nos dedicamos a la evaluación de productos, tanto software como hardware. Y dentro de esos productos que evaluamos se encuentran los Trusted Execution Environments. Decidimos presentar la conferencia porque, bueno, la charla, porque analizando otras conferencias sobre el tema de TE, no notábamos que se profundizase suficientemente en qué es un TE, qué nos ofrece, qué beneficios tiene el usar un TE. Y la idea es responder a estas preguntas, así como analizar vulnerabilidades en el diseño de los TEs. Yo creo que no esto simplemente os va a servir como una introducción más o menos extensa a este mundo, pero muchas cosas, digamos, que se van a quedar en el tintero y desgraciadamente no tenemos todo el tiempo que yo quisiese para explicaros todo. Antes me gustaría situar un poco por qué aparece el TE, ¿no? Actualmente probablemente muchos de vosotros, no lo sé, puede que conozcáis lo que es un Secure Element. Para el resto, un Secure Element es un chip altamente protegido sobre el que se ejecuta un sistema operativo y en el que delegamos operaciones criptográficas o también se suelen utilizar para almacenamiento de activos importantes en el sistema. ¿Dónde encontramos este tipo de chips? Pues, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, en los TPMs o incluso en el DNI 3.0. Por otro lado, a nivel, digamos, estas son soluciones donde básicamente hardware, donde la protección está en el hardware. A nivel de software, ¿qué nos encontramos? Pues, digamos, uno de los elementos de seguridad más extendidos y similares a lo que vamos a ver es todo el tema de los hipervisores y todo el mundo de la virtualización, donde bueno, podemos encontrar cosas a nivel de aplicación, como serían las hostcard emulation, o también a nivel de sistema operativo, como sería Android Runtime. En esta batalla entre las soluciones hardware y puramente software, es donde tenemos que ubicar el TE. Un TE es una solución que va a combinar tanto elementos software como elementos hardware. A nivel del software, tenemos que pensar que un dispositivo que use un TE va a ejecutar como mínimo 2 sistemas operativos en paralelo, uno que llamaremos Rich Operative System, tenéis que pensar en ese concepto como nuestro Android, iOS, Windows actual, y otro que es el Trusted Operating System, que es donde vamos a delegar todas aquellas operaciones críticas que queremos proteger. ¿Qué tenemos que entender como operaciones críticas? Generación de claves, cifrado o descifrado de datos, pero también la verificación de una huella dactilar. Y toda esta capa de software necesita de elementos hardware que le proporcionen propiedades como aislamiento o arranque seguro, entre otras cosas. Puede que a muchos de vosotros todo esto os suene como algo completamente novedoso, pero lo cierto es que muchos de vuestros dispositivos que tenéis hoy aquí ya están utilizando un TE.
Y de hecho es muy probable que incluso hayáis interactuado de alguna manera con un TE. Como pongo aquí, aplicaciones como Touch ID o Samsung Pay delegan parte de sus servicios en el TE. Pero no tenemos que pensar que esto es algo exclusivo para smartphones o tablets. Todo lo que conocemos como Internet of Things Devices también están empezando a utilizar esta tecnología para proteger parte de los activos del sistema. No es de extrañar que la próxima nevera inteligente que compremos nos proteja la lista de la compra dentro de un TE. Bien, ahora que tenemos, yo creo, un poco más, somos más conscientes de que esto es algo palpable, algo que ya existe, me gustaría hacer un poco de cirujano y explicaros cómo es el interior de este tipo de productos. Bien, comenzaré hablando del hardware un poco. A nivel de diseño, tenemos que pensar que afortunadamente no existe un único diseño válido. Cualquiera de estos... Creo que no. Ah, vale, bueno. Sí, era el láser, era el láser. Bueno, no pasa nada. Se pierde, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, efecto demo. Cualquiera de estos tres diseños, por ejemplo, si nos permite tener un entorno de ejecución aislado del resto y una interfaz a través de la cual delegar las operaciones que hemos definido como críticas, podría ser perfectamente válido. Puede que alguno de vosotros estéis pensando, oye, el modelo tipo A se parece al concepto de un Secure Element. Efectivamente, en cuanto a diseño, se parece a un Secure Element, pero iremos viendo a lo largo de la charla que vamos a exigir una serie de características a un TE que nos van a permitir diferenciar entre qué es un Secure Element y qué es un TE. Sí que me gustaría que en vuestra cabeza estuviese a lo largo de la charla el modelo tipo B, pues es el diseño en el que se basa la tecnología de TrustZone de la que hablaremos a continuación. Si os fijáis, la principal característica de este diseño es que los recursos del dispositivo se van a dividir entre lo que va a ser de uso exclusivo para el TE y para el resto de elementos del dispositivo. Bien, TrustZone. TrustZone es una palabra que aquellos que tengáis algo de conocimiento en el mundo del TE habréis oído hablar de él. Es la principal tecnología hardware para hacer uso de un TE. Como digo, es la principal tecnología hardware. ¿Por qué? Porque la mayoría de los dispositivos que usamos usan procesadores ARM. Y esta es una tecnología diseñada por ARM. Existen otras. Por ejemplo, Intel, sería la contraparte, implementa lo que se llama Intel SGX, que sería lo equivalente a TrustZone. Pero debido al gran número de dispositivos que utilizan esta tecnología, yo creo que es importante conocer al menos cómo funciona. TrustZone se basa en que los cores del procesador puedan ejecutarse en dos estados. Estado seguro, que asociaremos con los procesos que se ejecutan en el sistema operativo Trusted, y el estado no seguro, perdón, que asociaremos con los procesos que se ejecutan en el sistema operativo Rich, es decir, en el Android, iOS, etc. Estos estados del procesador van a estar representados en un bit que se almacena en un registro llamado Secure Configuration Register. Cuando el bit está a 1, hace referencia al estado no seguro. Cuando el bit está a 0, hace referencia al estado seguro. Y si investigáis en esto, veréis que a ese bit nos referimos a él como el non-secure bit.
Para aquellos que no lo conozcan, esta es la tabla de modos de ejecución de un procesador ARM. De toda esta tabla, lo que más nos va a interesar para el día de hoy es la última fila, pues es donde la magia tiene lugar. Bien, ¿cómo entra el procesador en este nivel 3 o modo monitor que hemos visto antes? La forma estándar es por medio de unas instrucciones denominadas Secure Monitor Call y que se encargará el kernel del sistema operativo de usuario en ejecutarla. La otra forma es por medio de interrupciones en el sistema. Una vez que el procesador alcanza este nivel 3, quien se encarga del cambio de estado es un módulo denominado Secure Monitor, que se encuentra dentro del firmware de TrustZone. La parte, digamos, que puede que os resulte también de mucho interés es que el código fuente de este firmware es público y lo podéis encontrar en GitHub sin problemas. Sí que es importante que tengáis presente que cuando el core del procesador alcanza el estado seguro, va a tener acceso a todos los recursos del dispositivo. De ahí la importancia de un diseño robusto de los TEs. Bien, hasta ahora he estado hablando del procesador. Pero si recordáis, el diseño en el que se basa esta tecnología de TrustZone permite dividir los recursos del dispositivo entre aquellos que son exclusivos para el TE y para el resto de elementos del sistema. Pues bien, para ello vamos a necesitar de una serie de controladores hardware específicos que nos permitan filtrar las transacciones atendiendo al estado del procesador. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos sirve, por ejemplo, en temas relacionados con configurar regiones de la memoria, tanto interna como externa, de uso exclusivo del TE, pero también nos sirve, por ejemplo, para periféricos. Podemos marcar periféricos que sean solo de acceso exclusivo del TE. En esto de los periféricos no va a ser todo blanco o negro. Imaginar, por ejemplo, el caso de la pantalla de vuestro dispositivo. No siempre estamos utilizando la pantalla en actividades que digamos críticas. Normalmente la usamos pues, para ver un vídeo, para leer algo en el periódico, pero otras veces, como es cuando introducimos una contraseña, sí que nos gustaría que el TE estuviese gestionando este tipo de periféricos. Vamos a necesitar, por tanto, controladores hardware que en tiempo de ejecución sean capaces de cambiar el estado del periférico. A veces no nos queda otra que permitir este tipo de flexibilidad. Bien, aquí tenemos, bueno, se ha cortado un poco, no pasa nada. Aquí tenemos lo que sería el diagrama de un SOC que hace uso de esta tecnología. No espero que entendáis todo, ni mucho menos todo lo que aquí aparece, pero sí que importa que os fijéis en lo que he marcado en rojo. Hace referencia a esos controladores hardware específicos que aparecen para poder filtrar las transacciones según el estado del procesador. Entiendo que os chocará un poco la imagen esta del guerrero samurái. Yo creo que se visualiza bastante bien cuáles son las piezas de una armadura de un guerrero samurái. Por muy pequeña que sea la pieza que le falta al guerrero, si no la tiene, estará en desventaja frente a un adversario en la batalla. Algo similar ocurre con esta tecnología. Si falta un componente de estos que hemos estado hablando, por muy pequeño que sea ese componente, estamos abriendo un agujero en el sistema, no lo estamos ya protegiendo completamente. Y os puedo asegurar que más de uno de estos dispositivos que os he comentado al principio, que están usando ya TE y que usáis probablemente, no tienen la armadura completa. Bien, esta tabla, bueno, la dejaré,
más bien la podréis analizar luego con las diapositivas. Es simplemente un resumen un poco de lo que hemos visto hasta ahora de esta tecnología de Trustzone. Importante remarcar que la columna del medio hace referencia a los procesadores de aplicación, los que usamos en nuestros teléfonos, y la última columna hace referencia a los microprocesadores que normalmente van a estar más relacionados con dispositivos IoT. Bien, para acabar con la parte de hardware, sí que me gustaría hablar un poco del mecanismo de arranque seguro. Como hemos podido ver, el hardware necesita de elementos de capas superiores. Veamos como el firmware, por ejemplo. Por muy bien diseñado y muy robusto que sea la parte de puro hardware, si no tenemos la seguridad, la confianza de que el firmware que estamos ejecutando es el que queremos, todo el sistema se viene abajo. Para ello, es necesario hacer uso de este mecanismo de arranque seguro. ¿En qué consiste el arranque seguro? Bien, tenemos que partir de una fuente de confianza que denominaremos root of trust y normalmente suele ser la imagen que se encuentra en la ROM. Bien, una vez que arranca, se irán arrancando, iniciando el resto de imágenes del sistema hasta llegar a la imagen del sistema operativo del usuario. Bien, en cada una de estas etapas deberemos verificar la firma de la imagen para poder comprobar su autenticidad y su integridad. Claramente este no es un mecanismo exclusivo de las soluciones de TE, pero sí que es importante que quede patente que es uno de los pilares en los que se sustenta su seguridad. Y como decía, un TE consta de hardware, de unos elementos de hardware, y también consta de una capa de software. A nivel del software, por un lado nos va a interesar el sistema operativo Trusted, y dentro de ese sistema operativo pues nos va a interesar todo, es decir, desde lo que llamamos las Trusted Applications, que son como denominamos a las aplicaciones que se ejecutan en ese sistema operativo, como el resto de componentes. También nos va a interesar ciertos elementos de los sistemas operativos actuales. Lo que yo denomino las Client Applications, que son las aplicaciones que van a hacer uso de servicios que ofrecen las Trusted Applications, así como todos los demás elementos del sistema operativo que permitan la comunicación entre la Client Application y el Trusted Operating System. ¿Cuáles son para mí las ventajas o las fortalezas de este nuevo capa de software, de en vez de tener un sistema operativo, tener dos? Por un lado, el sistema operativo Trusted va a ser un sistema operativo reducido al que vamos a poder acceder de forma muy controlada y donde vamos a delegar todas las operaciones críticas. Por otro lado, junto con lo que hablaba yo a nivel de hardware, de marcar los periféricos como seguros, vamos a poder delegar en este sistema operativo Trusted la gestión de drivers. De ahí que podamos hablar de periféricos de confianza. Y por último, esta propiedad de aislamiento no solo va a ser entre los dos sistemas operativos, sino que internamente dentro del sistema operativo Trusted vamos a querer que las aplicaciones se ejecuten de forma aislada, de forma que ninguna otra Trusted Application pueda poder acceder a recursos asignada a la otra Trusted Application. Yo creo que un poco más claro lo podemos visualizar en este esquema, donde vemos lo que está ocurriendo realmente dentro de un dispositivo que ejecuta el TE, donde estarían los dos sistemas operativos. Hay que tener en cuenta que el sistema operativo Trusted no lo vemos, o sea, está ejecutándose en background. Y, por otro lado, es importante también que, aunque yo he mencionado que son dos sistemas operativos aislados, no es un aislamiento absoluto. Necesitaremos, por un lado, de un canal de comunicación a través del cual
solicitar cosas. Imaginemos, necesito una clave. Necesitamos un canal a través del cual poder hacer esa pregunta. Y por otro lado, si os fijáis, vamos a necesitar de un buffer de memoria compartido. ¿Por qué? Porque en ese momento que solicitamos la clave, la Trusted Application que sea va a generar la clave y la parte pública, en el caso, imaginemos, de una clave asimétrica, va a ser muy probable que la Client Application quiera recuperar la parte pública. De ahí que vamos a necesitar también un canal de memoria donde enviar ciertos datos. Lo que creo que tenéis que tener presente es que un poco la idea de este nuevo modelo es que nuestros sistemas actuales, nuestro Android, Windows, Linux, iOS, sean sistemas operativos para el ocio. Mientras que todos estos denominados Trusted Operating System sean aquellos que hagan el trabajo duro. Yo creo que esta idea la vais a poder entender mejor a través de un ejemplo. Bien, este es un posible modelo de aplicación de pago dentro de un TE. Es un modelo simplificado, pero yo creo que entenderéis y visualizaréis bastante bien qué operaciones deberían estar delegadas en el sistema operativo Trusted y qué componentes deberían estar controlados por este sistema operativo Trusted. Supongamos que vamos a pagar algo, comienza la transacción y se requiere la autorización del pago. Como consideramos que esto es una operación crítica, lo delegamos en la Trusted Application. Suponemos también que hemos marcado como de confianza el sensor de huellas dactilares. Por lo tanto, el driver está gestionado por el sistema operativo Trusted. Solicitamos la huella al usuario y una vez que la tenemos, debemos comprobar en la base de datos que realmente esa huella pertenece a un usuario que tiene permisos para hacer la compra. Si todo va bien, buscaremos el correspondiente token y generaremos un criptograma que enviaremos de vuelta al sistema operativo de usuario para que pueda continuar la transacción fuera del dispositivo. Como veis, no es un modelo de aplicación de pago completo, pero creo que se entiende o se visualiza bastante bien qué elementos vamos a tener y qué operaciones vamos a tener que delegar en estos nuevos, cuando tengamos estos nuevos modelos de dos sistemas operativos. Para acabar con esta parte del software, sí que me gustaría mencionar que afortunadamente existen posibilidades de trabajar con sistemas operativos libres. En este caso, comento el caso de Optee, que su código es público en GitHub y que nos podrían servir para desarrollar la capa de software de un TE. Menciono este proyecto porque creo que tiene una comunidad bastante activa, que es algo importante cuando nos referimos a proyectos de código abierto. Y por otro lado, como hemos visto que no solo depende del software, sino que necesita de un hardware, este tipo de soluciones, existen diversas plataformas que soportan el poder ejecutar este sistema operativo. Bien, ¿qué sería de una conferencia de seguridad en la que no hablemos nada de vulnerabilidades? Aunque no os lo podáis creer, se han presentado distintas vulnerabilidades y problemas a lo largo de los últimos años relacionadas con productos TE. La mayoría de las vulnerabilidades encontradas están relacionadas con errores en el código que han dado lugar, pues, por ejemplo, a integers overflow, a errores de validación de parámetros de entrada, etc. Pero también se han presentado problemas en el diseño de un TE. A mí personalmente, este segundo tipo de vulnerabilidades o de problemas es el que más me interesa. Es discutible, pero en mayor o menor medida un error en el código se puede solucionar. Pero un problema de diseño nos puede llevar a descartar por completo el producto. Pasaré ahora a mostraros algunos de los problemas en diseño que me han parecido más interesantes,
y algunos de estos problemas provienen de nuestro trabajo del día a día. Bien, un estudio sobre el TE de Qualcomm puso de manifiesto que se permitía a los OEMs el extender los servicios del TE. En el caso concreto era un dispositivo de HTC, algunas de las primitivas que se le había permitido extender al OEM eran cosas como escritura, lectura en memoria, copia de memoria, con el problema que a través de una de estas nuevas primitivas se pudo vulnerar una de estas regiones de memoria de uso exclusivo del TE. Claro, lo que yo me pregunto con todo esto, ¿cómo puede ser que el desarrollador del sistema operativo Trusted nos asegure que cumple con una serie de propiedades cuando pierde control sobre su sistema? Puedo entender que sea necesario extender ciertos servicios de un TE, pero debe ser siempre algo hecho de forma controlada. Y sobre todo no se debería permitir que se dupliquen o que se modifiquen servicios críticos, como es el caso de todo lo referente a la memoria. ¿Qué pasaría? Imaginar que tenemos un TE con su sistema operativo Trusted, pero un periférico tan crítico como es el sensor de huellas dactilares no está gestionado por el TE. Pues bien, que un malware que tenga acceso a nuestro Android o nuestro iOS va a poder comprometer con mayor o menor dificultad ese periférico. Si usamos este tipo de dispositivos, lo que queda claro es que todos aquellos periféricos que sean críticos deben estar gestionados directamente por el sistema operativo Trusted. Ahora bien, esto no es suficiente. El bus de comunicación que hay entre el sensor de huellas dactilares y el TE, con esta medida no está protegido. Podríamos tener un atacante que se pinche directamente en el bus y obtenga toda la información. De ahí que sean necesarias otra serie de contramedidas. Pongo aquí el ejemplo, por ejemplo, de Apple, que lo que hace es cifrar la comunicación que hay entre el sensor de huellas y el TE. El año pasado se presentó un estudio sobre la gestión de la memoria caché en procesadores que usan TrustZone. De este estudio se descubrió a través de este estudio que estos procesadores no hacen uso de la función flush en la caché. Y aunque no es posible acceder directamente a la memoria caché marcada como de uso del TE, fueron capaces de recuperar una clave AES en la memoria caché del TE a través de ataques timing. Si bien son ataques complejos, lo que pone de manifiesto, o al menos como yo lo interpreto, es el eterno problema que hay entre rendimiento y coste y seguridad. Porque al final, el no tener esa operación, el no hacer esa operación de flash, no es por otra cosa que por mejorar los tiempos de cambio de estado del procesador. Sí que es curioso que, si recordáis, hablé de que hay otra solución a nivel de hardware, que es Intel SGX. Pues bien, esta solución también presenta un problema similar, que es vulnerable a ataques timing en la caché. No sé cuántos de aquí conocéis cómo funcionan los ataques de side channel o fall injection. Para aquellos que no lo sepáis, son técnicas de ataques hardware que se utilizan principalmente o en gran parte para evaluar, por ejemplo, la seguridad de nuestras tarjetas de crédito. ¿Cómo funciona, por ejemplo, un ataque de side channel? Imaginar que tenemos un chip que puede realizar operaciones criptográficas de cifrado. Tenemos un mensaje que queremos cifrar a través de ese chip
y lo primero que hará será el chip cargar la correspondiente clave de cifrado. Le pasamos nuestro mensaje y, si todo va bien, obtendremos un texto cifrado. Bien, si somos capaces de analizar la temperatura, el consumo eléctrico, la frecuencia electromagnética que emite el dispositivo mientras que se está haciendo esta operación criptográfica, podríamos llegar a ser capaces de obtener la clave con la que se ha cifrado nuestro mensaje. ¿Qué ocurre en el caso de Fall Injection? Tengamos otra vez presente lo mismo, ¿no? Tenemos un texto que queremos cifrar, un chip que realiza esas operaciones y podemos obtener el texto cifrado al final. Pues bien, si aplicamos mecanismos que perturben cómo funciona que perturben el funcionamiento del chip, por ejemplo, mediante láseres, glitches, etc., y analizamos el resultado una vez que hemos perturbado el chip, podríamos ser también capaces de obtener una clave de cifrado o cualquier otra cosa que estemos estudiando en esta operación sobre la que estamos provocando una falta. Bueno, pues se nos ocurrió, ¿por qué no probamos este tipo de ataques en una placa que use tecnología de Trustzone y sobre la que tendremos a nivel de sistema operativo Trusted lo que he comentado antes de Optee? Si bien es cierto que este tipo de placas son placas de propósito general, que no implementan medidas físicas a nivel de hardware contra este tipo de ataques, por un lado existen contramedidas a nivel de software que pueden llegar a dificultar o incluso hacer imposible un ataque de los que he comentado antes, pero también, por otro lado, a nivel técnico para nosotros, comparado con un Secure Element, este tipo de procesadores tienen unas características, por ejemplo, son procesadores multicore, multipropósito, etcétera, que también dificultan el análisis de este tipo de ataques. Así que, bueno, dijimos, vamos a probar a ver qué ocurre. Aquí lo que faltaría sería un poco de redoble de tambores, pero bueno, lo que pasó es que conseguimos vulnerar la implementación de RSA tanto por ataque de side channel como ataque de fall injection en la plataforma que os he comentado anteriormente. Como decía, es verdad que no tiene mucho sentido a día de hoy implementar mecanismos de protección hardware, pero sí mecanismos de protección software que al menos dificulten este tipo de ataques. No sabemos contra qué adversario nos podemos encontrar y además, por otro lado, sobre todo ataques de tipo side channel, cada vez es más barato poder realizarlos. Sí que me gustaría en este punto agradecer a mi compañera Nuria Carrió el que esté hoy aquí pudiendo hablar de este ataque, ya que ella es la que lo ha llevado a la práctica y creo que se merece el reconocimiento. Por último, claro, antes de que apareciese el TE, ya existían diversas protecciones para proteger los activos del sistema. Una de ellas es son las Replay Protected Memory Block. ¿Qué son? Particiones que existen en nuestras memorias flash desde el año 2011 y donde las operaciones de escritura y de lectura se tienen que hacer de forma autenticada. ¿Qué pasaría si queremos almacenar activos críticos en esas particiones? Pues bien, que o bien ciframos la información antes de almacenarla, o este tipo de protecciones no protegen la confidencialidad de lo que allí almacenamos. ¿Por qué digo esto? Que puede parecer obvio.
porque aunque lo esté usando el TE, como no es una medida exclusiva del TE, no sabemos si hay otro servicio, otra aplicación, que va a tener también la clave para poder hacer esas operaciones de autenticación sobre esa partición. Para acabar con toda esta parte, se me ocurrió listar algunas de recomendaciones que podría utilizar alguien que quiera diseñar un TE y bueno, quizás con toda la información, ¿no?, que estoy dando hoy, quién sabe si el año que viene en la Rooted alguno de vosotros estáis aquí presentando vuestro desarrollo de un TE, ¿no? Bueno, sobre todo que las tengáis en cuenta por si acaso algún día tengo que evaluaros vuestro diseño y no tener que tiraros de las orejas porque no me hicisteis caso en la Rooted. Y entiendo que después de esta charla, que está siendo quizás densa en cuanto a material, os estaréis preguntando si realmente merece o no la pena esta tecnología. Bajo mi punto de vista, es una tecnología que se encuentra en equilibrio entre lo que hablábamos de los Secure Element y el uso exclusivo de los sistemas operativos actuales, que ya vemos que no ofrecen por sí solos protecciones suficientes. Si bien es cierto que comparado con un Secure Element no tienen tantas protecciones a nivel hardware, sí que ofrecen una serie de funcionalidades como es la protección o, digamos, añadir una capa de seguridad sobre los periféricos que es imposible o que no tiene sentido con un Secure Element. Por otro lado, que también es importante, a nivel de coste, la gran mayoría de los dispositivos procesadores que usen ARM ya nos van a permitir, al menos a nivel de hardware, poder implementar un TE. No vamos a tener que gastar mucho dinero en ello. Y por último, también puede que os resulte curioso a muchos, debido a las propiedades de cómo es un TE, hay gente que está empezando a utilizarlo como entorno de sandbox para análisis de malware. En fin, si buscáis por internet veréis algunos papers y documentación sobre este tema. Pero claro, obviamente no es una solución perfecta, aunque también os digo que no creo que haya ninguna solución perfecta. En cuanto a los problemas que me parecen más importantes destacar de este tipo de tecnologías, a día de hoy es que hay una tremenda falta de estandarización, sobre todo en lo referente al desarrollo de aplicaciones. Es decir, mañana no podréis ir y decir, oye, Qualcomm, yo quiero hacer una aplicación, una trusted application. A día de hoy eso no es posible. Estamos ante un entorno demasiado cerrado. Por otro lado, a nivel de seguridad, como creo que os habréis dado cuenta, para tener un TE hacen falta muchas piezas y hacen falta, pues, por ejemplo, como hablábamos a nivel del hardware, tener todos los componentes, pues si no estaríamos con una armadura incompleta. A nivel de sistema operativo, tenemos que tener la confianza de que no se ha entregado a una tercera parte y ha manipulado pues toda la API a lo mejor de acceso a ese sistema operativo. Y yo creo que ese es también otro de los problemas que hay, ¿no? Que no tenemos conocimiento de si ese TE que estáis usando en vuestro móvil ahora mismo, cómo está configurado. Y por último, relacionado con la parte de estandarización, es que a día de hoy también hay una gran dificultad de integración en hardware. Os he comentado al principio, el código del firmware es abierto, podéis acceder a él. Existen proyectos de sistemas operativos trusted abiertos también. Pero aunque tengáis todo eso, a día de hoy va a ser muy difícil que podáis integrarlo en una plataforma real. Es difícil la integración con el hardware, por mucho que hayáis hecho vuestro desarrollo a nivel de software. Creo que es una solución que viene para quedarse, no creo que sea algo pasajero.
la iremos viendo cada vez en más dispositivos, irá evolucionando, yo creo. Soluciona algunos problemas que estaban presentes en nuestros dispositivos actuales. Yo creo que una de las cosas que más me gustan de este tipo de tecnología es toda la gestión de periféricos, que puede lo aísla de que el Android o el iOS estén gestionando periféricos críticos. Pero como comento, quizás la gran debilidad es que con el paso de los años siga siendo un entorno cerrado donde la industria no deje que cualquiera de nosotros podamos participar. En fin, espero que os haya gustado la charla y sobre todo pues, que hayáis aprendido algo sobre qué es esto de los Trusted Execution Environment. Y ahora, si tenéis preguntas o después, estaré a vuestra entera disposición. ¿Alguien se atreve? ¿Alguna cosa? Yo te voy a preguntar una cosita. ¿Tenéis calculado el overhead que mete Trustzone en operaciones en general? ¿Algún tipo de cálculo de esto con Trustzone o con un TE aumenta en esto? Y si es... Bueno. No lo tenemos calculado, pero Podría... si te interesa mucho, podríamos... No, es que yo tampoco era por curiosidad para No, ahorrármelo. la verdad es que eso no lo sé. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Nada. Y hasta la próxima.